no encender mi cámara. Hay un problema con mi cámara USB que me está generando un conflicto que no me la reconoce. Bueno, la sesión de hoy día es un workshop asociado a networking. Eh, lo titulé Bases para entender la seguridad en redes, porque de alguna forma el objetivo mío hoy día es tratar de transmitirles un poco a la audiencia eh, la importancia de en realidad tener una base sólida de conceptos de networking. Muchas veces me pasa en múltiples cursos que he realizado, que la gente prioriza mucho la parte práctica y como que la parte teórica hoy en día se deja muy de lado. Y veo que es un problema complejo porque muchas veces las personas cuando están partiendo en esta área, lo único que quieren es meter las manos, configurar, hacer cosas, pero después cuando uno empieza a evolucionar un poco la carrera y cuando quieres ver cosas con mayor profundidad o ver incluso temas de seguridad, necesitas esta base teórica que muchas veces no está. ¿Ya? Y es la base teórica que muchas veces en las carreras se ve en los primeros semestres. ¿Ya? Entonces, eh, voy a hacer una breve introducción a algunas cosas de redes, me voy a enfocar en un protocolo en particular, eh, voy a mostrar una topología, vamos a analizar un poquito y vamos a ver si es que podemos generar un ataque sobre esa red. eh, Ocupando conceptos teóricos, ¿no? ¿Ya? Tengo el chat activo, lo estoy viendo, así que cualquier consulta que tengan, realízala sin problema, ¿ya? Tenemos 1 hora y media, tengo planificado mi workshop para 1 hora, entonces me puedo desviar del tema perfectamente media hora, ¿ya? Entonces lo tengo planificado de esa manera, así que siéntanse con la confianza de consultar y no se preocupen, porque igual vamos a ver todos los tópicos que tengo planificados por aquí. Ya, bueno, me presento, mi nombre es Daniel Pacheco, soy ingeniero en telecomunicaciones, en ciberseguridad. De las telecomunicaciones me pasé a redes, de ahí me perfilé en ciberseguridad. Hoy en día estoy viendo temas principalmente ofensivos, defensivos y normativos. Ya trabajo en el sector bancario. Eh, También soy director académico del Diplomado de Seguridad en Redes, así que cualquier consulta que ustedes tengan relacionada con con el diplomado particular de seguridad en red, me la pueden hacer a mí. Si si es de algún otro diplomado, los puedo derivar también con quien corresponda, así que sientan la confianza de consultar. Eh, bueno, tengo una comunidad que se llama LESA, hay esta gente que las tengo en la comunidad, y ahí ese QR está asociado a mi LinkedIn, para que me agreguen a LinkedIn, y si tienen alguna consulta, me lo puedan consultar por ahí directamente, ¿ya? También más adelante les voy a dejar mi correo para que me hagan consultas, ¿ya? No tengo ningún problema con resolver las consultas. Si por algún motivo en algún momento me mandan un mensaje y les dejo el visto, insistan, porque a veces me hablan harto y a veces veo el mensaje, digo, cuando llegue a la casa lo voy a responder y a veces se me pasa, ya, pero no es de mala onda, sino que es porque a veces me llega mucho mensaje juntos, ¿ya? Bueno, el diplomado de seguridad en redes, ahí le mandaron el link por el chat, también está el QR con el link. Es un diplomado que tiene 2 cursos base obligatorios, que uno es de networking, que estamos comenzando a finales de enero. Después tiene un ramo de seguridad en redes y después tiene 4 cursos electivos. La idea es que en el curso de networking entregar la base para el diplomado en general. Eh, y en seguridad en redes veo un poquito de todo, o sea, me refiero a temas perimetrales, temas ofensivos, y se me repitió un curso aquí, me di cuenta. ¿Ya? Y después la idea es que ustedes se perfilen elijan o la parte ofensiva, o la parte perimetral, o la parte de auditoría. ¿Ya? Básicamente ese es nuestro diploma. Bueno, voy a ir a la parte teórica, ¿ya? Cuando nosotros partimos analizando redes, una de las bases es entender el modelo OSI, ¿ya? El modelo OSI es un modelo de referencia que, como lo pueden ver acá, se divide en 7 capas, ¿ya? Estas capas están acá, van desde la capa 1, que es la capa física,
que tiene que ver con todo lo que es conectores, ya señales eléctricas, ¿cierto? Hasta la capa 7, que es la capa de aplicación, que es la capa donde nosotros interactuamos directamente con el software, ¿ya? Entonces, la gracia de aprender el módulo OSI es que si yo entiendo la función que realiza cada capa, yo después los dispositivos de red los asocio a las capas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un equipo de red, ya que es un switch, por ejemplo, y este switch yo digo que es capa 2, yo voy a entender que tiene eh, una parte física, que en esa parte física, de alguna forma, va a tener que ver con los conectores, con los niveles de voltaje, y también tiene que ver con la capa de enlace de datos. En la capa de enlace de datos se forman las tramas. Una trama, ¿cierto? Es una forma de organizar los bits y darles algún sentido, ¿ya? Por ejemplo, en la capa uno yo tengo unos y ceros, ¿cierto? Que van a significar nada más que eh, valores de voltaje o ausencia de esos valores de voltaje o valores de luz o ausencia de eso, ¿ya? Pero son solamente unos y ceros. Estos unos y ceros, cuando yo lo empiezo a agrupar, por ejemplo, yo eh, puedo agrupar 48 unos y ceros y eso después lo voy a transformar en una dirección MAC, ¿ya? Entonces, esa dirección MAC va a tener un sentido en la red y va a tener una función específica. Entonces, por ejemplo, si el equipo es capa 2, va a ser capaz de leer la cabecera que está asociada a la capa 2, que sería la capa de enlace de datos. Entonces, cuando yo recibo una trama que es un gran flujo de bits, ¿cierto? La primera parte de esa trama va a estar asociada a la capa 2. Después, puede que venga un protocolo directamente o que vengan más protocolos de diferentes capas, ¿ya? Porque, por ejemplo, muchas veces uno piensa en el tráfico a través de la red como un tráfico que pasa por todas las capas. No eso siempre es así. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo un usuario que se conecta a una página web, ¿cierto? Efectivamente hay una capa de aplicación. Y voy a pasar por todas las capas, por presentación, por sesión, por transporte, por red, enlace de datos y física. Pero, por ejemplo, si yo mando un ping en la red, el típico comando ping, el ping es un mensaje que opera en la capa 3. Entonces, por ejemplo, cuando se construye ese mensaje tiene una cabecera de capa 2, tiene una cabecera de capa 3, pero no trae información de transporte, ¿ya? Por ejemplo, yo cuando envío un ping de un dispositivo a otro, no tengo protocolo TCP/UDP, por ejemplo, tengo un puerto asociado, ¿ya? Como alguien hablaba por ahí que les costaba mucho recordar los puertos. Entonces, eh, es un protocolo que va a operar a nivel de red, ¿ya? Dentro de la red, ¿cierto? También tengo otros protocolos que operan a nivel más bajo inclusive. Por ejemplo, en las redes pasa mucho que eh, existen protocolos que se van a encargar de gestionar cosas entre dispositivos de comunicación. Entonces, por ejemplo, hay un protocolo que se llama Spanning Tree. El protocolo Spanning Tree no tiene capa de red. Si yo capturo un mensaje Spanning Tree, no va a tener IP, ¿ya? Va a operar solamente en esta parte. Entonces, muchas veces los análisis se enfocan en pasar por todas las capas y no todos los protocolos que nosotros analizamos pasan por todas las capas. De hecho, hoy día vamos a revisar protocolos que están asociados a esta capa solamente. Vamos a poder ver cómo podría generar eventualmente un ataque asociado a esto que está acá solamente, ¿ya? Y si nos da el tiempo, podemos eh, inyectar alguna ruta, alguna red con un dispositivo y nos vamos a centrar acá. Bueno, este modelo OSI es un modelo de referencia, como lo dice, ya es un modelo genérico que puede ayudarte a comprender eh, el funcionamiento de la red de forma genérica. Si yo empiezo a profundizar en cómo funciona cada una de las capas y empiezo a entender algunos protocolos, después cuando uno quiere asociar, ¿cierto? Diferentes modelos, los puede comparar. Como por ejemplo el TCP/IP original, cuando habla de la capa de acceso al medio, las roles de esa capa están asociados a la capa física y a la capa de enlace de datos, ¿ya? Puedo asociar la capa de Internet a la capa de red, ¿ya? Puedo asociar la capa de transporte a la capa de transporte y la capa de aplicación a las tres capas superiores. Ahora, esto también, después, cuando uno empieza a hilar muy fino en cómo funciona un protocolo, hay cosas que no son muy consistentes, ¿ya? Por ejemplo, eh, cuando yo analizo, por ejemplo, un mensaje ARP y son
son generalmente discusiones que saben que hay gente que dice no, que la RP es capa 2, hay gente que dice que la RP es capa 3. Y dependiendo de la edición, yo podría situar el protocolo ARP en la capa enlace datos o en la capa de red. Y eso va a depender de la mirada. Si yo reviso el estándar, no dice específicamente si es capa 2 o capa 3. ¿Ya? Entonces, entender el modelo OSI como un modelo de referencia, ¿ya? No hay que ser tan estricto en algunas cosas, porque si yo empiezo a analizar detalle a detalle, hay cosas que después no cuadran tan asociadas al modelo OSI. Por ejemplo, si ustedes se fijan acá, compara la capa de transporte con la de transporte. En la capa de transporte está el protocolo TCP. Cuando se establece una sesión TCP, hay una sesión. Entonces, de alguna forma, quizás el protocolo de transporte no está directamente aquí, sino que está un poquito más arriba, porque también toma un poco de sesión. Entonces hay una serie de inconsistencias que se van generando cuando uno empieza a profundizar un poco los protocolos. Pero para comenzar, esta es la comparación que uno hace. Acá está el modelo TCP/IP actualizado. ¿Ya? En algunos libros aparece este modelo, que básicamente es lo mismo, pero acá hicieron una separación entre la capa física y la capa enlacera. ¿Ya? Eh, Eso. Después tenemos que, por ejemplo, acá dejé el modelo OSI y el modelo TCP/IP, y tengo un proceso que se llama proceso de encapsulamiento. En ese proceso de encapsulamiento tengo datos que vienen, por ejemplo, de la capa de aplicación, y esos datos cuando yo los transmito, como no puedo transmitir un dato muy grande, lo tengo que dividir en partes más pequeñas. ¿Ya? ¿Y por qué no lo puedo transmitir el dato completo? Por muchas cosas. Primero, porque si yo tengo un error en la comunicación, tendría que transmitir el dato completo. Entonces, mucho más eficiente es dividirlo en partes más pequeñas, enviarlo, ¿cierto? Y en el otro extremo, reconstruirlo. ¿Ya? Entonces, si se pierde una parte de la información, no tengo que mandar el dato completo, sino que mando la parte que se perdió. ¿Ya? Por otro lado, tenemos que pensar que las redes son medios compartidos. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera transmitir un archivo muy grande, la red estaría ocupada con mi archivo hasta que yo termine de enviar eso, ¿cierto? Y recién ahí podría enviar un dato a otra persona. Ese concepto en telecomunicaciones se llama de multiplexación. Entonces, donde yo ocupo un mismo medio para compartir, ¿cierto? Varias comunicaciones. Entonces, es necesario tomar ese dato y dividirlo, y ese proceso se llama segmentación. ¿Ya? Entonces los datos se dividen en partes más pequeñas, se segmentan, y a cada uno de esas porciones de datos de aplicación yo le agrego una cabecera dependiendo del protocolo que esté utilizando. En este caso, el ejemplo dice TCP, podría ser UDP también, va a depender si es que la aplicación que yo estoy utilizando necesita ser confiable o no. ¿Ya? Después tengo la cabecera IP, acá se llaman paquetes, ¿cierto? Y acá tengo la cabecera de capa 2 que se llama tramas. No sé si te hay alguna consulta, y bueno, después vienen los bits que son unos y ceros solamente. No sé si está ahí hay alguna consulta, comentario, observación, los leo. ¿Todo bien? Sí, perfecto. Ya. Ya. Otra de las cosas que nosotros vamos a ocupar acá es, por ejemplo, existe el concepto de diseño jerárquico. Y en el diseño jerárquico es como yo eh, voy a distribuir los dispositivos en la red pensando en que la red sea escalable. ¿Ya? Generalmente cuando uno estudia redes, como es que es típico que uno lee y dice, ya, la importancia de la escalabilidad. ¿Y cuál es la escalabilidad? La capacidad de poder crecer, ¿cierto? Sin tener que hacer grandes cambios. Principalmente es eso. Entonces, por ejemplo, yo puedo partir con una red, que una red va a tener una capa de acceso, que es donde se conectan los usuarios. ¿Ya? Acá en acceso tengo los usuarios conectados, y estos switches de acceso, ¿cierto? Van a tener el rol, como les decía, de conectar directamente usuarios. Entonces son switches que van a tener hartas interfaces de entrada. ¿Ya? Estamos hablando de switches de 48 bocas, por ejemplo, o de 24. Pero la gracia es que se van a conectar a estos usuarios a esas interfaces. Y estos switches yo los tengo que concentrar en algún momento en un switch como el que está acá. Esa capa se llama distribución y tienen roles diferentes. Si ustedes se fijan, los iconos son diferentes. Este switch que está acá
es un switch capa 2. Este switch que está acá es un switch multicapa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el switch que está acá abajo, lo único que necesita es conectar usuarios. No necesita más que eso. No necesita realizar funciones de routing, por ejemplo. Entonces, basta con que operen la capa 2. Ahora, esos switches de acceso van a tener la capacidad de hacer VLANs, de configurar enlaces troncales, van a tener algunas funciones, por ejemplo, como PoE para poder energizar algunos dispositivos, puede que tenga funciones de calidad de servicio asociadas a la capa 2, ¿cierto? Y esos switches se van a conectar hacia distribución por enlaces que lo más seguro es que sean enlaces de mayor capacidad. Por ejemplo, si aquí tengo puros enlaces de 1 giga para conectar a usuarios, es muy probable que los enlaces sean de 10 gigas arriba. ¿Ya? Y eso también va a ser parte del diseño. En este dibujo ustedes se dan cuenta que hay dos switches de distribución. ¿Ya? Y eso va a significar que en este diseño yo estoy considerando un switch principal, por ejemplo, y un switch de respaldo. En caso de que falle uno, tengo un backup. ¿Ya? Por eso que están esas líneas allá. Entonces, para que esto funcione, pensando que estos switches son capa 2 y estos switches, ¿cierto? Son multicapa, acá voy a tener funciones de IP. ¿Ya? Acá, por ejemplo, voy a poder realizar funciones de enrutamiento. Generalmente estos switches le dicen capa 3, pero son switches multicapa, porque no operan solamente en la capa 3, operan un poquito más arriba. ¿Y qué significa eso? Que pueden tener funciones de calidad de servicio avanzada, ¿cierto? Y también tienen funciones de listas de acceso. ¿Y eso para qué? Por ejemplo, para hacer segmentación en una red. Por ejemplo, yo puedo tener una red de QA, una red de testing, una red de producción y tenerlas aisladas entre ellas. Entonces, ¿eso cómo lo hago? Puedo crear VLAN separadas. Por ejemplo, puedo crear una VLAN, la VLAN 10 para testing, la VLAN 20 para producción, la VLAN 30 para operaciones, por ejemplo. Y acá en distribución, como este equipo va a manejar IP, además de manejar la IP, voy a tener la capacidad, ¿cierto?, de poder filtrar tráfico entre las diferentes redes. Ahora, este filtrado de tráfico acá es generalmente a base de IP. ¿Ya? Yo bloqueo, podría bloquear de tal rango de IP a tal rango de IP, incluso con algunas opciones de bloquear puertos. ¿Ya? Pero tengo un filtro de contenido. ¿Por qué? Porque el switch lo que espera es que realice la función de conmutación lo más rápido posible. Entonces tampoco yo puedo hacer una inspección tan profunda de datos ahí. ¿Ya? Esas inspecciones más profundas se hacen en unas capas que están más arriba. ¿Ya? Y después tengo una capa de núcleo, que acá también podría tener uno o más switches, ¿cierto? Donde el rol del núcleo es ser una conmutación muy rápida y no tengo filtrados. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por eso son las necesidades de tener tres capas. ¿Ya? Tener una capa de acceso donde se conectan los usuarios, tener una capa de distribución que se encargue del routing, que se encargue además de ser el gateway para los usuarios de las diferentes VLAN, ¿cierto? Y una capa de núcleo que hace el trabajo lo más rápido posible para enviarlo hacia donde corresponde. Ahora, acá ustedes no ven un firewall, no ven un router perimetral, no ven nada de eso, porque eso va en otras capas. ¿Ya? Acá solamente me guié en el diseño jerárquico que está enfocado en una LAN. ¿Ya? Si yo quisiera ver el esquema completo, quizás podría buscar el modelo Enterprise, por ejemplo, donde tengo diferentes capas, puedo tener los servidores, ¿cierto? Una capa WAN donde van los usuarios conectados a otras sucursales, podría tener una capa de internet, podría tener una capa de acceso remoto, por ejemplo, o una capa de e-commerce, ¿ya? Eso va asociado a otras capas, ¿ya? Y acá me di cuenta que me equivoqué en la foto. Hay un modelo que es de... que, no tengo más, se las muestro ahí, que es un modelo de 2 niveles, que desaparece el núcleo y solamente tengo distribución que asume el rol de la capa de núcleo de distribución. Ya eso le llaman núcleo colapsado, ¿ya? Y son redes más pequeñas. ¿No? Son redes, pensando en redes más pequeñas, que es muy probable que eso es lo que ustedes tengan muchas veces en la empresa. ¿Ya? Eh, el, el equipo de distribución, cuando nosotros hablamos de redes grandes, redes medianas y redes pequeñas, hay que verlo de la perspectiva de la documentación. O sea, generalmente cuando ellos me hablan de una red grande,
están hablando de una red muy grande para lo que nosotros conocemos, para la realidad de nosotros como país, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, yo en alguna oportunidad, en un trabajo anterior, teníamos una red que tenía aproximadamente 5.000 usuarios en una institución de educación, y ese tráfico pasaba completo por un puro switch de distribución. Estoy hablando de 5.000 usuarios concurrentes aproximadamente. ¿Ya? Entonces, podría ser que tengan un pool equipo. ¿Ya? ¿Cuánto sería el throughput del núcleo? No sé, habría que ver los data. Estoy como medio desactualizado con los equipos más nuevos, habría que ver el detalle de los equipos de hoy en día en realidad. ¿Ya? Eh, ¿Qué más me preguntan? Eh, Profe, por ejemplo, en vez de tener un switch multilayer en el núcleo, podría ser. Sí, es que todo va a depender de la necesidad. Porque, por ejemplo, a ver, ¿cuál es la diferencia? No sé si alguien sabe la diferencia entre tener un router y un switch, principalmente. Eh, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan antiguamente cuando uno se compraba un computador para jugar, por ejemplo, o para estudiar y jugar, eh, habían algunos juegos que no funcionaban bien. No sé si les pasó eso alguna vez. Y era porque la tarjeta gráfica no era muy potente. Entonces, muchas veces el equipo uno lo compraba y compartía un poco de memoria RAM para video. ¿Ya? Entonces, el proceso de valga la redundancia, el procesamiento del video, cuando lo hace la memoria RAM, en realidad lo está haciendo la CPU del equipo. Entonces es un proceso que está asociado al software. No sé si me explico. Entonces, nunca va a ser mejor hacer ese procesamiento por hardware que tener una tarjeta de video dedicada a eso. Por eso es que hoy día uno compra una tarjeta de video para jugar o para hacer algunas otras funciones. Y lo que tú tienes ahí es un hardware dedicado a hacer ese procesamiento. No sé si entiendes la diferencia. Se entiende la diferencia. ¿Sí? ¿No? ¿Me escribes por el chat para tener feedback? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, cuando yo mando un dato a la red y ese dato lo procesa una caja, ese procesamiento, si lo hace el software y lo hace el hardware, es diferente, porque el procesamiento por software va a ser más lento, va a tener más delay. Entonces, hay un tema de rendimiento, como dice Clara, ¿cierto? La interfaz gráfica interna del procesador no te va a dar el mismo rendimiento que una dedicada. Exactamente, ese es el tema. Entonces, hay un concepto en redes que es el concepto de switching. Cuando tú hablas de concepto de switching, es conmutación. ¿Y qué es lo que es la conmutación? El dato entra por una interfaz y sale por otro. Y la decisión la toma el hardware, ¿cierto? Y eso va a ser switching. Y hay un proceso que se llama routing. Y el proceso de routing es la misma lógica. El dato entra por una interfaz y sale por otra puerta. Pero ese proceso no se hace por MAC, se hace por IP. Y eso se llama routing. ¿Ya? Entonces tengo el proceso de switching y el proceso de routing. El proceso de switching se asocia principalmente al hardware y el proceso de routing se asocia al software. ¿Cuál es más rápido, creen ustedes? ¿Por software o por hardware? Por hardware, ¿cierto? Claro. Entonces, cuando aparecieron los switches, ya, la gracia que hacían el procesamiento por hardware y era más rápido que un router. Entonces se incorporó, estoy hablando de Cisco, cuando se empezó a incorporar un proceso adicional donde se le puso una memoria a los switches y bueno, y algunos routers también,
bueno, en realidad partían los routers, en realidad, donde entraba un dato, lo procesaba la CPU y el dato salía. Entraba otro dato, lo procesaba la CPU y salía. ¿Y qué hicieron estos tipos? Dijeron, ¿qué pasa si le ponemos una memoria y en esa memoria generamos un caché y en ese caché entra el dato, queda ese registro en el caché y el flujo que viene, yo no necesito procesarlo con CPU completo, sino que como tengo ya una entrada en caché para ese flujo, lo puedo hacer salir por la interfaz más rápido. Y ahí apareció un concepto que le llaman de multilayer switching. ¿Por qué? Porque, como les decía adelante, el proceso de switching se asociaba al hardware, el proceso de routing se asociaba al software. Entonces, ¿cuál sería la lógica? Yo conmuto o hago switching de tramas, ya hago routing de paquetes, ¿cierto? Entonces, cuando incorporaron esta lógica, empezaron ellos a hablar de switching de paquetes. O sea, me estaban diciendo, estamos haciendo la función de capa 3 a la velocidad del switching. Por eso es que se habla de multilayer switch. No sé cómo se llama MikroTik. En Cisco hay un chipset que se llama ASIC. En Huawei también sé que tienen una circuitería, no sé si todas las marcas tienen, pero por eso les decía, le estaba hablando de cómo lo hace Cisco. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, y de hecho estoy hablando Cisco de las cajas grandes, porque si tú compras, por ejemplo, estos Ciscos Small Business, no tienen ese mismo procesamiento. Entonces, si ustedes se fijan, cuando ven un switch que dice multilayer switch, te dice yo hago el procesamiento de switching en capa 2, en capa 3 y en capa 4, por ejemplo. Es por eso que se habla de switch multicapa y no se habla de switch de capa 3. ¿Ya? Y esa es la diferencia entre tener un router, ¿cierto? Y tener un switch. ¿Ya? Porque también uno podría decir, bueno, me es más barato comprarme una máquina grande con Linux, a lo mejor transformar eso en un router y para qué voy a pagar licencia y todo el resto. Claro, pero el procesamiento es diferente. Entonces, cuando tú tienes una red que necesita mucho procesamiento eficiente, porque hay aplicaciones, dependiendo de la red, que son muy críticas. ¿Ya? Entonces, hay aplicaciones que son tan críticas que tienen que ser con la menor latencia posible. Entonces, en ese caso, en un core, ¿cierto? Voy a necesitar un switch o un router, dependiendo de lo que yo necesite. Ahora, si hablamos de un dispositivo pensando en una red pequeña, puede que tenga un router de gama baja. No sé, yo acá en la casa tengo un router, por ejemplo, de estos routers que valen como $20 y tienes perfectamente todos los dispositivos de la casa conectados entre un par de televisores, los teléfonos celulares y todo eso y funciona bien. ¿Ya? Entonces, para redes que se necesitan muy baja latencia, claro, ahí se va a ver afectado. Entonces, no me atrevería a decir, como la pregunta que me hacían delante, eh, si puedo ocupar tal router o tal switch o tal serie, va a depender siempre del caso. Por eso tiene que haber una fase de diseño y analizar qué es lo que necesitas tú. No sé si se entiende la idea, chicos. Ya que más me preguntan por ahí, cuando hablan de proteger la red para evitar movimientos laterales, se habla de una simple VLAN o del despliegue de un firewall a nivel de todo. Por ejemplo, cuando yo hablo de movimiento lateral es cuando, por ejemplo, se comprometió un dispositivo y ese dispositivo no se puede comunicar con otro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ya hay un dispositivo que lo quiero aislar de otro dispositivo, va a depender dónde estén los dos. Entonces, por ejemplo, si los dos dispositivos están en la misma VLAN, no te va a servir el firewall. Entonces, por ejemplo, ahí hay un concepto de microsegmentación que se ocupa en redes, que es las VLAN privadas. Y tú, por ejemplo, puedes tener dos interfaces en la misma VLAN aisladas. Hay un tema que en Cisco, por ejemplo, se llama en Isolate, ya que quedan dos interfaces en la misma VLAN, pero esas dos interfaces no se pueden ver entre ellas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero proteger dos interfaces que están en la misma red que no se vean, claro, tendría que hacerlo con VLAN privada. Ahora, si quiero proteger dos interfaces que están en redes diferentes, las podría aislar con una lista de acceso.
Entonces, la protección del movimiento lateral va a depender de qué estás protegiendo. Si estás protegiendo dos dispositivos que están en el mismo segmento, ¿ya? O en diferentes segmentos, y por dónde van a atravesar esos dispositivos. Porque piensa que, por ejemplo, si tengo comunicación entre dos VLAN, lo más seguro es que pase por distribución, ¿cierto? Entonces yo podría filtrar entre esas dos redes en distribución. Ahora, si esos dos segmentos están en sucursales diferentes y tengo que salir de una red para pasar por el enlace a internet, un enlace WAN para llegar a otra red, quizás ahí el tráfico va a pasar por el firewall. Pero todo va a depender del caso. Ya no, tampoco te voy a hacer un no rotundo, porque ahí depende mucho del diseño, ¿ya? Y de cuál es el rubro de tu organización. Eh, ¿Se entendió lo del switch multicapa? Traté de tratar de ser de lo más gráfico posible con el ejemplo. La PPT, si registraron en el workshop, se las puedo enviar. No hay problema. Ya, miren, acá hay un documento que escribí para una revista hace como 2 años, 3 años, 22 o 3 años, ¿ya? Que hablo de seguridad en redes de comunicaciones, perspectiva y desafío. Acá hablo un poco de cuál es la mirada, o mejor dicho, mi mirada de la seguridad en redes. Hablo un poco de lo que es seguridad defensiva, defensiva, cómo se cruza esto con las normativas, ¿ya? Y ahí les dejo el link para que lo revisen. Como es un artículo para una revista, son 2 páginas o 3 páginas, no es mucho, así que creo que da una visión bastante básica para las personas que están entrando en esta área, para entender un poco la lógica de conceptos ofensivos, defensivos y de seguridad en red. Voy a hablar de un protocolo que se llama DTP. DTP es un protocolo propietario de Cisco, que viene de Dynamic Trunking Protocol. Este protocolo, como dice ahí, es propietario de Cisco y se utiliza para negociar enlaces troncales entre switches. No sé si alguien de la audiencia lo conocía o ha oído hablar de DTP. No es lo mismo que BTP, Dynamic Trunking Protocol. Estamos hablando de DTP, Dynamic Trunking Protocol. ¿Sí? Ya casi todos lo han escuchado hablar. Bueno, el propósito principal, según lo que dice la teoría, es simplificar la administración de redes grandes, negociando en troncales de forma automática. Esto básicamente lo que va a hacer es que si yo tengo dos interfaces, puedan negociar transformarse en troncal, lo cual puede ser beneficioso como un problema, ¿ya? Las cosas que se negocian automáticas generalmente terminan siendo un problema de seguridad, porque se creó con un objetivo y se puede mal aprovechar, ¿cierto? Por un atacante para poder hacer otras cosas en la red. Ya. Es importante para conocer DTP, conocer los modos que tiene una interfase capa 2 en un switch. No sé si los conocen, ¿ya? Pero a ver, déjenme mostrar eso con un segundo. Se lo muestro directamente en el switch. Switch. Está 0, 1, 2, 3. La 1, 0, la 2. Por ejemplo, acá, eh, dentro de la interfaz Ethernet 1, 0, voy a. No hay ingresar interface. Voy a poner un show interface para Ethernet 1, 0.
Ah, no, no tengo tanta interfaz. Déjame ver el otro. Que esa interfaz está configurada, pero una interfaz sin configuración. La 3 estaba sin configuración en el acceso 2. Ah, acá está la 0. Ya, aquí tengo la ocupada, la 1, la 2 y la 3. La 00 está desocupada. Ya, por ejemplo, aquí tengo los detalles de la interfaz. ¿Ya? El hardware, la BTU, ¿no es cierto? Algunos parámetros asociados a errores de la interfaz, etc. Pero si yo reviso esta interfaz con el comando switchport, dice que la interfaz me dice switchport enabled. Me dice que esta interfaz está operando en capa 2. ¿Ya? Switchport es un puerto de switch. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, quisiera que la interfaz fuera ruteada, yo le pongo el comando no switchport. No sé si lo puedo hacer subir a la consola. Oh, se chico la consola. Ahí. Bueno, entonces, por ejemplo, la interfaz como me dice que está switch por enable, está operando en capa 2. La interfaz de un switch multicapa, yo le puedo decir switch port y no switch port. ¿Ya? De hecho, me verificas que no es una puerta que tengo configurada, si no echar a cortar todo, la 0 no está. Entonces, por ejemplo, esta interfaz Ethernet 00, yo si le quisiera poner un IP, no sé, IP adres 111, no me acepta el comando. Hasta acá no lo reconoce. ¿Ya? Porque es una puerta que es switch. Si esta puerta le dijera que no sea switchport, sí me va a aceptar ponerle una IP, porque ahí la transformé en una puerta capa 3. ¿Ya? Entonces, a ver, lo puedo borrar. Default interface 00. Ahí está, sí, hay que borrar. Entonces, claro, el switchport es capa 2 y el no switchport sería capa 3. Por eso es que tú acá, en la interfase Ethernet, Ethernet 00, yo le puedo poner comando switchport y me lo aguanta. Si usted va a un switch que sea capa 2 y le ponen el comando switchport, Enter no se lo reconoce porque asume que la interfaz siempre va a ser switchport. ¿Ya? Hay alguien preguntaba, si por defecto es ISL, cuando se pone switchport Modetran, se ocuparía recién ahí la encapsulación 802.1Q. Ya, buena pregunta. Yo cuando tengo el switchport, tengo un modo. Y ese modo es, voy a ir a los básicos en realidad. Puede ser un modo de acceso, que significa que va a recibir trabas normales, también, ¿ya? O puede ser un modo troncal. ¿Y qué significa que sea modo troncal? Que una interfaz que está en troncal es una interfaz que va a pasar varias filas por ahí. Y la otra alternativa es que sea el modo dinámico, que tiene que ver con DTP, ¿cierto? Que va a significar que la interfaz podría negociar si va a ser acceso o troncal, ¿ya? En un switch capa 2, comúnmente el soporte que ustedes tienen para troncal es solamente 802.1Q. ¿Ya? Entonces tú, por ejemplo, le dices a un switch capa 2, le dices switch port, mode trunk, y como solamente tiene el modo troncal con 802.1Q, la interfase asume el tipo de troncal. ¿Ya? Ahora, una puerta de un switch multicapa, tú, además de decirle que sea troncal, tienes que decirle switch port, trunk, encapsulation y decirle qué encapsulación vas a ocupar. Y por ejemplo, puede ser 802.1Q o ISL. ¿Qué es lo que pasa generalmente y por qué tiene ese error? Porque generalmente
a las personas les tira este error. Ah, y dice, no, el comando hay que ponerle el switch por track encapsulation 2.1q, enter, y después le ponen el switch por mode track. ¿Y eso pasa por qué? Porque la puerta por defecto viene en dinámico. Y cuando la puerta está en dinámico, trató de negociar. Y como trató de negociar, yo no le puedo cambiar, ¿cierto? Porque está en el modo automático y está tratando de levantar un troncal. ¿Se entiende, no? Entonces, para resumir, tengo switchboard mode access, tengo switchboard mode trunk y tengo switchboard mode dynamic. Dentro de switchboard mode trunk podría elegir ISL u 802.1q. ¿Ya? ISL es un protocolo que está obsoleto, pero sigue estando presente en los sistemas operativos aún. Entonces, cuando yo negocio, eh, tengo estas alternativas. Y el switchboard modo dinámico es un modo en el cual yo puedo elegir negociar un troncal con un vecino. Entonces, ¿ya? Puedo tener modo acceso, modo troncal y modo dinámico. Creo que es modo dinámico que puede ser acceso troncal, dependiendo de cómo negocie. Si es troncal, puede ser ISL o puede ser 802.1q. Y el modo dinámico, generalmente, viene el modo automático. Está el modo automático y está el modo desirable. El modo automático es un modo, ¿cierto?, que puede negociarse el troncal, pero no es activo, no inicia en la negociación. Y el desirable es un modo activo, que él puede sí negociar, levantar la negociación. No, para conectarse con otros vendors, ocupa 802.1q, que es el estándar. El ISL es un protocolo propietario de Cisco. Entonces, el estándar es 802.1q. De hecho, por eso va de salida, bueno, hace años que dicen que va de salida, pero sigue estando presente en los equipos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo conecto dos switches y la puerta por defecto es Dynamic Auto, por ejemplo, miremos la misma interfase que les mostré recién. Se me perdió acá. Por ejemplo, si hago esta misma interfase, esta interfase me dice, ¿sabes qué? El modo el que tiene la interfase es Dynamic Auto. Y está operacionalmente en Static Access. ¿Por qué? Porque tengo esa interfase en Dynamic Auto por defecto, que está conectada a otra interfase que también está en Dynamic Auto. Los dos son dinámicos, pueden negociar un troncal, pero como los dos son pasivos, ninguno de los dos inicia la negociación. Entonces el puerto queda en acceso, no queda en troncal. Y es lo que sale acá. Si tú tienes una interfaz en Dynamic Auto y otra interfaz en Dynamic Auto, el puerto te va a quedar en acceso. Ahora, le dije yo, el Dynamic Desirable es un modo automático. Entonces, si yo tengo la puerta en Dynamic Desirable con otra puerta que está en Dynamic Auto, ellos van a formar automáticamente un troncal entre los dos. Entonces, basta que yo, por ejemplo, le cambie el modo a una interfaz y la otra automáticamente se transforma en troncal. Y eso muchas veces pasa cuando tú estás configurando las topologías. Tú acá le pones switch for mode trunk y automáticamente esta puerta se transforma en troncal. Porque el modo troncal negocia igual el troncal. Entonces, es como está acá. Por ejemplo, si yo la puerta por defecto es Dynamic Auto, la conecto con otro auto, queda en Access. Si la Dynamic Auto la conecto con un Dynamic Desirable, la puerta se transforma en troncal. Si una Dynamic Auto la conecto con un troncal, la puerta también va a negociarse el troncal. Y si la puerta que está en Dynamic Auto la conecto con un acceso, va a transformarse en acceso. Y están todas las posibles combinaciones. ¿Me siguen? Ahora la pregunta sería, si yo tengo dos puertas que están Desirable, o una automática con Desirable, y luego hacer un troncal, ¿qué es lo que prefiere? Prefiere ISL. Cisco prefiere ISL. ¿Ya? Si las dos soportan ISL, lo que va a levantar es ISL. Si al menos una de las dos eh, no soporta ISL, se va a negociar el troncal. ¿Ya? Pero si tienen, las interfaces tienen la posibilidad de negociar las dos, van a tratar de negociar un troncal. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Bueno, armé una topología y esa topología que armé es la que está ahí. Configuré un switch de distribución, dos switches de acceso y un usuario. ¿Ya? No quise configurar más. Bueno, el Cisco Modeling Labs en su capa gratuita me da para 5 dispositivos nomás. Entonces tampoco podía hacer una topología tan grande para poder ocuparlo. ¿Ya? Entonces acá, el switch de distribución le configuré un hostname
le habilité la función de enrutamiento, el switch multicapa. Si yo no le habilito la función de enrutamiento, no viene habilitado por defecto, entonces tengo que decirle que él va a trabajar con función de routing, así que le puse el comando IP routing. Configuré el protocolo RIP versión 2. ¿Ya? ¿Por qué RIP? Porque para los ejemplos es más fácil explicar RIP en una hora que explicar OSPF. Entonces, generalmente los ejemplos los trato de hacer con RIP, pero la lógica de lo que vamos a hacer acá con protocolo RIP igual lo podría hacer con un protocolo más complejo como OSPF, por ejemplo. ¿Ya? Y acá le habilité la función 2. Generalmente cuando yo habilito los protocolos RIP en, en un switch Cisco, se habilita una versión que es ni la uno ni la 2. Es como una versión que soporta las dos. Si ustedes se fijan y meten el comando router RIP, él envía actualizaciones con versión uno y es capaz de recibir actualizaciones con versión uno y con versión 2. Entonces, cuando yo le pongo el comando versión 2, él envía y recibe versión 2 solamente. ¿Ya? Y acá está el comando network, que el comando network lo que hace es que yo le digo al router que todas las interfaces que estén con una IP en esa red se activen para el protocolo. ¿Y qué significa eso? Que la interfaz va a hacer varias cosas. En el caso de RIP, va a abrir el puerto de UDP520 en esa interfaz. ¿Ya? En el caso de RIP, va a empezar a enviar actualizaciones por esa interfaz y va a empezar a recibir actualizaciones por esa interfaz. Y además, se va a informar la red de las interfaces activas. Y eso es lo que hace el comando network. ¿Ya? Yo generalmente cuando tengo alumnos, no me gusta que digan que declara red. No, no, eso de declarar red para mí no es un concepto correcto. ¿Ya? Cuando dice el comando network, declara la red directamente conectada, no es declarar. ¿Ya? Hace ese proceso. Activa la interfaz y piénsenlo, porque estamos pensando en seguridad. Si yo activo una interfase, ¿qué estoy haciendo? Le estoy diciendo a la interfase que abra el puerto 520 UDP. O sea, estoy exponiendo un puerto en una interfase. Además, estoy diciendo a la interfase que reciba tráfico en esa interfaz con destinado al puerto 520. Va a mandar actualizaciones también. ¿Ya? Entonces, esa lógica, si yo entiendo bien lo que hace el comando network, voy a poder hacer un proceso de hardening también. ¿Ya? Porque cuando yo hago hardening, lo que estoy haciendo es desactivar cosas que en realidad no son necesarias. Entonces, por ejemplo, en un esquema así, si yo tengo, por ejemplo, más redes hacia arriba y no tengo hacia abajo más routers ni más switches, no tiene sentido activarla. O sea, yo no debería ponerle network a esa red. Acá lo puse para el ejemplo. ¿Ya? Pero yo acá, por ejemplo, perfectamente podría activar la interfase que va hacia la red que está arriba en otro switch o en otro router y podría redistribuir las conectadas. Al momento de redistribuir una conectada, yo estoy metiendo la ruta de la VLAN, por ejemplo, dentro de la actualización y estoy evitando abrir el puerto 520 en la interfaz. Por eso que el concepto y entender bien lo que hace el comando es súper importante. Adicionalmente, creé la VLAN 10 y creé una SBI, que es la interfaz de VLAN 10, y le asigné esta IP, que es la IP 192.168.10.1. Con esa máscara la encendí y adicionalmente configuro un DHCP en este mismo equipo. Ya le dije que va a entregar IP, ¿cierto? Para la red 192.168.10.0 con máscara 24. El gateway para esa red va a ser la 192.168.10.1. Le puse la 8888 como un DNS server, ¿ya? Y esa es toda la configuración. Y adicionalmente, configuré el rango de interfaces de la 0 a la 1, porque estoy en estas dos interfaces de aquí, las configuré como trunk. Entonces acá está el comando switch for trunk encapsulation.1q, para decirle que sea el 802.1q los troncales, y también le dije el comando switch for mode trunk, y eso fue toda la configuración. ¿Hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya. Los switches de abajo, si se fijan en el switch de acceso 1, le configuré el rango de interfaces, la 00 y la 02, que son estas dos, las configuré en trunk y además la puerta 3 la dejé en el modo acceso y la asocié a la VLAN 10. Entonces, este usuario
de la VLAN 10 va a poder acceder a la VLAN 10 de acá arriba. Esta VLAN de acá arriba, que es la 10, tiene una interfase VLAN. Acuérdense que la interfase VLAN 10 es una interfase lógica que está dentro de la VLAN, que va a poder actuar como gateway en un switch multicapa. Y además en ese switch, como le configuré el DHCP, él va a poder asignar el IP al usuario que está en la VLAN 10. ¿Ya? Entonces, si todo está bien, veamos, probemos. Cargar un poquito. Voy a ir acá. No sé si conocen esta aplicación, se llama Cisco Modeling Labs y permite simular el dispositivo de capa 2. O sea, switches. Hay un switch híbrido que trae un capa 2 que funciona como capa 2 y capa 3 y trae un router. Y trae este Linux. No, esto no es Packet Tracer. Esto es Cisco Modeling Labs. Packet Tracer es un simulador de redes. Esto trabaja con un sistema operativo eh, real. Tú puedes hacer conversar un Ubuntu con un sistema operativo de Cisco. No es un sistema operativo completo, es un poco recortado, ¿ya? Pero no es una simulación, es una emulación del hardware. ¿Sí? O sea, lo que estás trabajando acá es como máquinas virtuales para emular sistemas operativos. Entonces, tú tienes una comunicación real. Entonces, por ejemplo, aquí IP address tiene el IP 192.168.10.2. Sí, le podría hacer perfectamente ping a la 192.168. 10.1. Cada vez está llegando su. Hay algunas consolas, sorry que no las puedo agrandar mucho. De hecho, esta, cuando yo le pongo zoom, se me achica. Ustedes en el zoom sé que pueden hacerle zoom, valga la redundancia. ¿Ya? Así que les encargo eso. No haga caso, chica, porque se empieza a achicar la. Ya, ya. Entonces, tenemos eso ahí conectado. Y vamos acá. No sé si hay alguna duda con la configuración. ¿Todo bien? ¿Dudas con eso? ¿No? ¿Nada? Si quieren al final lo hablamos lo de la redistribución. ¿Ya? Al final, si quieren, lo conversamos. Ya. ¿Qué pasaría si me conecto acá? Una persona encontró un puerto desocupado en la red, se conecta a ese puerto para generar un ataque. ¿Va a poder llegar a la VLAN 10? ¿Creen ustedes? Estoy pensando que la puerta 3 no tenía ninguna configuración, estaba por defecto. ¿Podrá llegar a la VLAN 10? ¿O está separado? ¿O no ve la VLAN 10? Sí, están separados, están en VLAN diferentes. Pero con todos los conocimientos que vimos ahora, podría hacer algo. Vamos acá. Entonces, acá, ya, por si acaso, esto que está aquí para ustedes no existe. ¿Ya? Lo hice así porque necesitaba el Ubuntu que viene acá, no trae SCAPI. Entonces lo actualicé y le sale SCAPI y, y le conecté esto a Internet. Entonces este Ubuntu lo conecté a Internet, lo actualicé y después lo desconecté a Internet. Dejé el switch ahí conectado. Es un switch que no es administrable. Entonces es como la topología, como que esté directamente conectado al puerto. ¿Ya? Entonces miren, voy a hacer clic derecho acá y le voy a poner Packet Capture. Y esto que está aquí me va a empezar a mostrar el tráfico en ese enlace. Si se fijan acá, hay Spanning Tree. No sé si se fijan acá, en Spanning Tree dice 32.768.1 y al lado dice AA BBSC 001000.
Esto que está acá es la prioridad de Spanning Tree y eso es el ID de VLAN. Entonces, y ahí, esto ya me da un indicio de que yo estoy conectado a una puerta por defecto. Porque si estuviera, por ejemplo, en la VLAN 10, debería mostrarme el ID 10. De hecho, les voy a mostrar, ¿sabes? Veamos. O sea, vamos a cerrar aquí y vamos a hacer una captura. Packet capture, start. Y si se das cuenta acá, sale la prioridad 32.768, 10 y la vida. Entonces acá yo me puedo dar cuenta en realidad que esos mensajes de Spanning Tree vienen de la VLAN 10. ¿Ya? Entonces estamos en VLAN diferentes, no se van a ver, no se van a ver los tracks. ¿Ya? ¿Qué más hay acá? Veamos la página 2. Aquí apareció Spanning Tree y aquí fíjense, está DTP, CDP, DTP, STP. Bueno, a simple vista, en teoría, si yo tengo mensajes de Spanning Tree, podría atacar. ¿Ya? No sé, y te digo a simple vista porque a lo mejor podría generar una degradación de servicio o podría cambiar la estructura del Spanning Tree, pero puede que exista alguna protección que a lo mejor me bloquee. No lo sé. Habría que empezar a probar ahí. ¿Ya? ¿Qué los protocolos tenemos acá? DTP. DTP es un protocolo que eventualmente también podríamos atacar. Y también está CDP, que es Cisco Discovery Protocol, que CDP es un protocolo que opera en la capa 2 y es vulnerable a ataque, porque yo puedo empezar a generar vecinos falsos y podría generarle procesamiento al equipo. Ya podríamos generar una denegación de servicio. ¿Ya? Y eso es lo único que se ve. La puerta configurada en blanco se ve solamente eso. Déjenme ver acá. Esto tiene que tener algo. Ah, se le pueden agregar las columnas ahí directamente. Y acá, no me acuerdo dónde, pero sé que se pueden bajar. Acá está, dobla. Ahí lo bajé. La vamos a ver en Whitechart, que es lo más cómodo. Entonces acá, vamos a agrandar un poquito esto. Acá están los mensajes, ustedes se fijan. Y aquí está DTP, Dynamic Trunking Protocol. Entonces, el Dynamic Trunking Protocol es un protocolo, ¿cierto? Que ya conversamos que permite transformar una puerta en troncal. Entonces, DTP trabaja sobre el protocolo IEEE 802.3, no es Ethernet, ya, es IEEE 802.3, ¿ya? O sea, es Ethernet. En realidad, cuando yo hablo de Ethernet, para mí Ethernet es el Ethernet tradicional o el Ethernet original, que es el que nosotros capturamos, que generalmente las trampas dicen Ethernet 2. Cuando dice 802.3 Ethernet, es una estandarización de Ethernet que lo que hicieron fue cambiarle un campo, y ese campo que le cambiaron me permite identificar a las vilas, ¿ya? Con el campo tipo. En cambio acá, fíjense, tengo destino, origen, longitud. No tengo el campo tipo. Fíjense que este protocolo va destinado a una dirección de multicast, que es la 01000C, CC. Esa dirección es un multicast de capa 2 y son multicast que está asociado a Cisco. Y sirve para CDP, para BTP, para DTP, para PGP y para UDLD. ¿Cómo se identifica? O sea, no sé si todos vienen de redes, pero generalmente cuando uno estudia redes te dicen en la capa 2 hay dos subcapas. Está la subcapa MAC y está la subcapa LLC. La subcapa MAC se encarga del hardware y la subcapa LLC se encarga del software. Entonces la lógica es que la capa 2 te pasa un dato y ese dato hace la capa que está arriba. Y la capa que está arriba, ¿cómo identifica qué dato es? Por el LLC. Eso me imagino que lo han escuchado más de alguna vez, ¿no? ¿Sí o no? ¿No han escuchado eso? Sí, sí, ya. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hace el LLC? El Logical Link Control. Entonces, si yo mando un dato a la dirección 0100C, cualquier interfase que tenga uno de esos protocolos va a estar configurada para procesar los datos que van a la 0100C, porque son multicast. Ahora, ¿cómo él sabe si ese dato es CDP, es BTP, es DTP, es PGP o es UDLD? Por el LLC. Y si ustedes revisan el LLC, al revisar acá,
fíjense que está un valor que se llama Organization Code, que es ese valor que está aquí. Y el valor 00000C representa Cisco. Entonces, cuando yo hago el análisis, para saber que un dato efectivamente es un DTP, ¿ya? Lo que tengo que hacer es saber que va destinado a esa MAC, que es Cisco, y además tiene un protocolo ID, que el DTP es ese valor hexadecimal, el 2004. Si por ejemplo ustedes revisan un CDP, fíjense que es muy parecido, acá está el CDP, pero el CDP tiene el valor hexadecimal 2000, tiene la misma MAC. Entonces, si yo quiero discriminar un CDP de un DTP, eso yo lo discrimino por ese valor que viene dentro de la cabecera de LLC, y si viene con el 2000 es CDP, y si viene con el 2004 es DTP. ¿Me sigue? ¿Hasta ahí todo bien? Ya, excelente. Y después de eso, ya tenemos la cabecera de Ethernet, la cabecera de LLC, y después viene Dynamic Tracking Protocol. Y acá, fíjense que, bueno, está la versión, aquí sale un dominio si es que hubiera, y el track status. ¿Ya? Y fíjense que el valor es auto. Ese valor que está aquí está asociado a la interfaz que está en Dynamic Auto. Y el tipo de troncal, este valor que está aquí, él me dice, yo puedo negociar, ¿cierto? Por ejemplo, 802.1. ¿Ya? Hasta ahí, ¿todo bien? Y aquí está el ID del cliente. Pregunta, esta interfase que está en auto, si se conecta a otra interfase auto, ¿va a negociar troncal? No. Ahora, si yo le mandara un mensaje en Dynamic Desirable, ¿va a negociar troncal? Claro. Entonces, si tú te fijas, si tú estás parado acá, claro, uno tiene que ser activo. Si yo estoy parado aquí y estoy escuchando un mensaje de DTP que está en auto, ¿qué me está diciendo eso? Que la puerta está por defecto. ¿Y qué pasa si yo le mando un mensaje falso? Imagínense que yo tome ese mensaje de DTP y lo cambie. ¿Qué le cambiarían a ustedes ese mensaje para hacer que el router de acá, o sea, el switch de acá, la puerta sea troncal? ¿Qué se le ocurre cambiar a este mensaje? Si yo capturo este mensaje y lo quiero mandar, ¿qué le cambiarían? Habría que cambiarle el auto por deselibre, ¿cierto? Como dice claro. Sí. Ahora, si yo le cambio el auto por deselibre, ¿me aseguro que el troncal al otro lado se transforme en troncal? Sí. La respuesta es sí. Pero puede transformarse en un ISL. Ahora, pensando que yo estoy con un Ubuntu y después quiero hacer un ataque quizás más elaborado, mi tarjeta de red, lo más seguro es que no soporta ISL. Me conviene más tener 802.1Q. ¿Me sigue la idea, no? Entonces yo, si fuera un atacante, tendría que pensar en hacer dos cambios. Cambiar el auto por Disable, uno. Y el segundo cambio que tendría que hacer es cambiar el campo que me dice que podría ser 802.1Q o ISL, dejarlo que sea es solamente 802.1Q. Y así me aseguro que el troncal se transforme, o sea, que la puerta, mejor dicho, se transforme en un troncal y que sea 801. ¿Se entiende la idea, chicos? Pregunta. ¿Cómo yo puedo, de todos los mensajes que me llegan a la tarjeta, elegir el puro mensaje de DTP? ¿Cómo yo elijo solamente el mensaje de DTP?
¿Alguna idea? Filtrando. ¿Pero filtrando qué? ¿Qué tengo que filtrar yo para asegurarme que sea un DTP? Filtrando por DTP. Ya, ¿y cómo filtro DTP? Es que tú no puedes decir Logical Link Control igual a 2004 porque el Logical Link Control tiene más valores. Por el Protocol ID, efectivamente, por el Protocol ID. Entonces yo me voy acá, archivo, captura, opciones, y acá no tengo opciones para el Protocol ID. Si yo analizo los filtros de captura, no tengo un filtro para el Protocol ID. No es como, por ejemplo, que yo le puedo poner campo type, no sé, pues le puedo poner ether type, y puedo elegir por el campo ether, o por la dirección de la MAC también. No tengo un filtro de captura para los protocolos ID. Pero sí tengo la opción de filtrar por bytes. O sea, yo le puedo decir que de la cabecera Ethernet revise un byte. ¿Se entiende eso, no? Chicos, ¿se entiende eso? Por ejemplo, si yo quisiera, a ver, déjame colocar una, y acá importa manejar bien las tramas y el Excel. Si yo quisiera filtrar cualquier dato que parta así con 01, yo le podría decir a mi filtro de captura que capture una trama que revise la cabecera de Ethernet. Le digo Ether y le digo que Ether, ahí, 0, igual, a 0x 0. Entonces le estoy diciendo que en la cabecera de Ethernet él saque la posición 1 y que sea igual a 1. Si quisiera ver el tercer bit de aquí, tendría que decirle que en la posición, esta es la 0, la 1, la 2. Digo 2 y le digo que sea igual a 0x0c. ¿Se entiende o no? Esos filtros de captura a mí me permiten seleccionar un byte en particular. ¿Se entiende? Entonces, el que queremos es el de acá, ¿no es cierto? Ese de ahí, el 2004. ¿Lo vieron, no? Y esto es... Esa posición es la 20, ¿no? No sé si saben leer esto. ¿Saben qué significa esto? 000, 0010, 0020, 0030. Por ejemplo, si yo tengo ese número en hexadecimal, es el 0. El número hexadecimal es el 0, ¿no es cierto? Y si tengo el 0001, es el 1. ¿Sí? Y si tengo el 000A, ese es el 10. ¿Hasta ahí me siguen? Están en hexadecimal, decimal. ¿Y ese cuál sería? El 15, ¿no? ¿Cuál sería el 16? El 16 sería, como dice el colega, el 0010.
Eso es 16. Entonces, fíjate acá. Esto me dice parto del 000. Esto dice parto del 0010. O sea, me dice parto del 16. Fíjese acá. Dos dígitos hexadecimales son bytes. Entonces tengo el byte 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Si parto del 0, llego hasta el 15, ¿no es cierto? Este es el byte 15. Son 16 bytes, pero si parto del 0, va del 0 hasta el 15. ¿Se entiende? Entonces, esta posición de aquí es la 16. Y como yo busco esa, yo les dije, ya, si esta línea es el 16, este sería el 16, 17, 18, 19, 20. Esa es la posición 20. Entonces, en mi filtro, yo le podría decir, entonces, busque Ether, y además de buscar Ether, ¿cierto? Vaya a revisar la posición 16. No, era 20, ¿no? 20. Posición 20. Si yo digo eso, va a revisar el 20. Pero yo necesito que revise el 20 y el 04. Entonces le digo, revise 2 bytes. Y digo que esto sea igual a hexadecimal 04. Si aplico ese filtro de captura, va a buscar todas las tramas que en la posición 20 tenga ese número. Y ese número de aquí equivale al protocolo ID. Y esa es la forma de seleccionar un protocolo, el protocolo de DTP. ¿Todo bien? Ya, entonces, ya sé cómo elegir uno. Ahora, una vez que tenga el dato, yo podría hacer manipulación de cosas. Miren, les voy a mostrar un poquito. eh, Voy a agrandar acá un poco. Así que funciona esto. Eh, Consola. Voy a agrandar un poco más. Ahí. Buscar. Esta es una biblioteca que permite manipular datos. Entonces, por ejemplo, yo puedo crear una variable, voy a decir la variable cap. Esa variable cap, yo le puedo decir que capture tráfico. Y el tráfico que capture lo va a mandar a la variable cap. Entonces, si yo cancelo, yo pongo cap, enter, no paso a capturar nada. Vamos a bajar un poquito más. Voy a decirle count igual 2. Entonces le estoy diciendo que capture tráfico y cuando capture dos mensajes se corte la captura. Como no hay casi nada de tráfico en esa interfase, puede que se demore un poco en capturar. Sobra mucho. Vamos a cancelar aquí. Cap. Listo, captura.
Mientras voy a dejar eso ahí corriendo, voy a ver si es que puedo traer otra máquina. O mostrar con más tráfico, sale. Se me redactó. Eso. Pero acá voy a decir la variable cap igual. Imagino que ya todo el más tráfico. Cero. Aquí veo cap. Aquí capturó en este rato 30 mensajes TCP. Entonces, por ejemplo, de ese mensaje, esos 30 mensajes, yo los podría revisar cap.show. Esos son todos los mensajes. Fíjense, del mensaje 0 es ese que está ahí, y de ahí hacia abajo, capturar estos mensajes. Entonces, la gracia de esta herramienta es que yo, por ejemplo, de esa captura, yo podría decirle que el mensaje 0 me lo muestre, y me muestra solamente el mensaje 0 que captura. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver cuál es la MAC de destino que tiene, yo lo puedo llamar directamente como variable y puedo ponerle punto DST. Y esa es la MAC de destino. Si esa MAC de destino yo le quisiera cambiar, lo puedo cambiar acá directamente y le puedo decir que quiero que esa sea la MAC AA, BB, C, 00. Ah, no, pero otro punto. AA, BB, CC, 1, 2, 2, 3, 3. Y si yo reviso el mensaje luego ahora, fíjense, dice que le cambié la MAC. Ahora yo puedo tomar ese dato y decirle send P y puedo mandar ese dato con la tarjeta de vuelta. Entonces, con Scam yo puedo capturar un dato, modificar campo y mandarlo de vuelta. ¿Esta es la idea? Miren acá, lo que traje acá, lo traje preparado. Si fijan acá, tengo, bueno, acá ya me escapé como librería para poder ejecutarlo como script de Python y le cargué el protocolo de TP y creé una variable que se llama PKT. Le dije que iniciara tráfico y que aplicara un filtro. Y el filtro que fuera para Ethernet, ¿qué es lo que está capturando ahí? DTP, ¿no es cierto? Con ese filtro. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? El nifeo, aplico filtro y con uno para que capture un puro mensaje de DTP. ¿Y qué es lo que estoy cambiando aquí? La MAC de origen.
Le cambio la modo de origen. ¿Y qué le cambié? Este valor. Con este valor, yo le digo que no sea Dynamic Auto, sino que sea Dynamic Disable. Y con este valor, le digo que soporte 802.1q. Y con este comando de acá, lo envío. Entonces, capturo un dato, filtro, lo guarda, modifico la MAC, le cambio Dynamic Auto por Dynamic Disable y que sea Ramcal, ¿cierto? Y lo envío. No se ve. Estoy explicando este texto que está aquí nomás. Este texto de ahí, no. Eso es todo lo que hace el script. Pruébalo. Entonces, antes de todo, me voy a parar en el switch A, y vamos a revisar los troncales. Show Interface Trunk. Tengo dos troncales, que es la puerta 01 y la 02, que es lo normal. Y yo estoy conectado a la puerta 03 y esa puerta no tiene ninguna configuración. Voy a ejecutar el script. Esperemos que funcione. Sudo Python 3 dtp. Lo que va a hacer, va a empezar a capturar tráfico. Cuando logre capturar un mensaje de DTP, lo que viene a hacer esa interfaz es modificarlo y enviarlo. Y con la captura me dio un poco de... Algo pasó, parece ahí que estaba... No sé por qué no estaba capturando. Pero si no, vamos a apagar y vamos a encender para ver si es que era eso. Yo estaba hablando mucho. A ver, la puerta 3 la habré apagado. Vamos con la apagué, por eso no viene adelante. Eh, Esto es consola. Interface. No, está arriba la puerta. Abre la puerta, no pasa nada. La Ethernet, ¿cuál era? La 03. Bajemos eso ahora. Ethernet acá. Vas. Ethernet 0/3. Ah, gacho. Vamos a encender. Vamos a ir a mirar acá si es que pasa. Algo pasa que no está traficando tráfico. Denme un segundo aquí. Vamos a... ¿Qué hago? Voy a apagar este equipo. El switch A2. Lo voy a apagar y lo voy a encender. Lo tengo hace mucho rato encendido, quizás cuando se suspende el equipo realmente se bloquea. Acá sigue esperando y llega un mensaje. Ahí partió ya. Algo pasa que no está. No está pasando ningún tráfico para ingresar. Sí, ahí está pasando para Intel. Sí, pero no pasa de TP.
Entry. Ahí pasa un TTP. Ahí tiene que haber funcionado. A ver. No, no funcionó. ¿Por qué? A ver, veamos. Veamos, veamos, veamos. Eh, Jump aquí. Sudo descarga. A ver si captura la interfase. Después hay que organizar el Linux. Control C. No, no está llegando nada al Linux. Ya, nos vamos a pasar un poquito, pero quiero que se vayan con el ejemplo que funciona. Vamos a parar esto y lo vamos a iniciar. Lo más seguro es que si lo inicio, parta sin escape. Vamos a ver acá. Siempre pienso en grabar los ejemplos, pero después no, nunca los grabo. Si tienes alguna consulta volviente para rellenar, preguntas por el chat. Está como demorando mucho eso. Partir, pues. Ya, a ver, ¿qué hacemos? Voy a. No, está demorando hace mucho eso. Stop. Vamos a limpiar todo y vamos a iniciar. Si se demora menos el partir. Lo que pasa es que cuando tú le quieres conectar el Bingware, yo generalmente estos ejemplos cuando lo hago en clase lo hago con equipos reales. Eh, pero igual quería hacer un ejemplo con algo que ustedes pudieran repetirlo. Eh, Funcionan bien hasta que la máquina se suspende a veces. Entonces, como lo levanté en la tarde, o sea, lo levanté ayer, la tarde lo encendí, lo más seguro es que se suspendió. Pero no, vamos a hacerlo, no, no, ya. Stop, que si no después se van a ir diciendo que no me funciona. Igual, confirmar, la vamos a borrar. Voy a encender el internet
porque voy a necesitar conectarla. Entonces voy a agregar un nuevo nodo. Este tengo que tenerlo, esto. Voy a agregar un nuevo nodo, un Ubuntu, y acá vamos a conectar. Voy a agregar el link, a crear el link, lo vamos a encender. Voy a encender esta máquina de acá. Voy a conectarme. Eso. Cisco, Cisco, esa es. Llaves. Sí, muy bien. A ver, sudo apt update. Eso, la única limitante de esta versión que no. Me imagino que la versión pagada te debe dejar guardar el contenido, pero acá no podía guardarlo. Voy a mandar el script por dentro. Ahora revelado después. Por el script para copiar y pegar. Sudo apt install 3
nano http.py. El mismo script que le había mostrado antes. Control X. Ahí está. Voy a revisar de nuevo el switch A. Interface trunk. Y vamos de nuevo a esto. Subo. Python 3. DTP.py. Ahí pusieron. Capturó y lo envió. Vamos al A2. Fíjese que el interfaz subió y bajó. Si hago un show interface trunk, se transformó la puerta 3 en troncal. Si se fijan más arriba tenía solamente la 1 y la 2. Ahora tengo la como troncales, la 1, la 2 y la 3. Y eventualmente ya con eso podíamos inyectar tráfico en la otra vía. De hecho acá, como unos track, a ver si me funciona. Tenía RIP habilitado. Sí, está RIP. Me voy al Ubuntu nuevamente, lo ejecuto. Voy a copiar acá el mensaje que tengo hecho. ¿Estamos troncal todavía o no? Y sigue como troncal. Listo. Entonces acá. En cuenta metí una ruta falsa de RIP. ¿Cómo lo hice? Con este comando que está acá. Entonces, si se alcanza a ver, creé, por ejemplo, con el mismo escape una trama Ethernet destinada a múltiples de RIP, el tipo, le agregué la encapsulación 802.1q para VLAN 10, le puse todos los datos de la cabecera IP, UDP, y al final le puse que le agregara esa ruta falsa a RIP. Y eso se puede ver que en esta puerta, sin configuraciones, la transformamos en troncal, y por esa misma puerta mandamos un dato para poder mandar una ruta falsa al switch de distribución. Ya el detalle de cómo hacerlo va a tener que ser de otro workshop porque hoy día traía preparado DTP, ¿no? ¿Ya? Pero se pueden hacer muchas cosas, ¿cierto? Con Scap y todo eso. Acá, para que volvamos con esto, fíjense, está la instalación, la actualización y la instalación de Scapi, estaba la configuración y el tema del DTP. Como les decía, bueno, nosotros acá en el diplomado en networking revisamos temas de redes, o sea, todo lo básico de redes, como un CCNA resumido. En seguridad en redes vemos análisis de tráfico, capturas con Wireshark y manipulación de datos con SCAPI. Después, ¿cierto? Tenemos un ramo de seguridad ofensiva donde nos dedicamos a hacer ataques. Ataques directamente, como estos ataques, a dispositivos de red. Y en el ramo de auditoría se dedican a proteger la red. O sea, muchas de las cosas que se atacan acá, acá se protegen. Y adicionalmente tenemos uno de seguridad perimetral también. Bueno, es chiquillos del workshop, espero haber de alguna forma contribuido a entender. Si se fijaron, el ataque se ve súper complejo, no es tan complejo, hay que entender cómo funciona ETP, cuáles son los valores que hay que cambiar específicas. Sí, hay un orden recomendado que es para partir, hay que partir por networking. ¿Ya? Si partes por networking, después tú vas a seguridad en red y después eliges el resto. Ese es el orden. Estamos partiendo ahora y, si acaso, acá hay un descuento, así como lo envió Ana también por acá, hasta el 21 de marzo. Por haber participado en este workshop, van a tener un 25% de descuento si hacen el curso de networking y si quieren hacer el diplomado.
un 15%. Entonces, está interesante ese descuento. Parte el 26 de marzo, pero tienen hasta el 21 de marzo para usar el descuento. Si hay algún interesado, me manda un correo electrónico a danielpacheco.cl. En el asunto le ponen quiero mi descuento workshop y me mandan el nombre completo, el root, eh, y me indican si quieren el curso de networking o el diplomado de seguridad en red. Entonces me mandan el correo y yo mismo se lo derivo a Ana, ¿cierto? O a la gente de Capacitación OSACH. Eh, si es que alguien tiene alguna consulta con los ramos después, me puede hablar por LinkedIn y nos ponemos de acuerdo, lo hablamos por WhatsApp por último y los puedo ayudar a orientar los contenidos si quieren, no hay ningún problema. El RUN es como el DNI. El RUN acá en Chile es el documento de identificación, claro. Y ahí está mi LinkedIn, agréguenme eh, a LinkedIn y conversamos por ahí y si no tienen mi correo, ¿ya? Así que eso, pues, chicos, espero que les haya gustado el diplomado. Acuérdense que si quieren partir por networking y ver estas cosas avanzadas, tienen un descuento que lo pueden aprovechar por el diplomado o por el curso. Partimos el 26 de marzo. Y eso, no sé si tienen alguna consulta. No, eso lo vamos a subir al canal de YouTube. Les pido disculpas por las fallas, pero bueno, lo pudimos solucionar, así que ya no se van a ir diciendo que no me funcionó. Ya chicos, los dejo, agréguenme a LinkedIn porque quiero tener hartos seguidores, así que agréguenme nomás y nos vemos para una próxima sesión. Sí, mañana me comunico, no sé si con Ana me puede ayudar con eso. Si yo de paso la presentación, se las podemos mandar al correo de las personas que están inscritas. Sí, claro, mándemelo y yo se los hago llegar a todos los que se inscribieron al workshop. Ya, perfecto. Ya, ya chicos, que estén súper bien. ¿Y qué quieren? ¿Su link? Ah, búsquenme como Daniel Pacheco en LinkedIn. Ahí está. No, ese no era. Ese era. Búsquenme como Daniel Pacheco en LinkedIn. Ya, y me hablan. Ya, para el correo es Daniel. Ya, guardaron el LinkedIn. Ya, para el correo, si quieren descuento, envíenme un correo a daniel.pacheco@usach.cl. Sí, este workshop va a quedar en el canal de YouTube de Usach. Cualquier cosa, acá igual para que vean. Me agregan a LinkedIn, me pueden hacer cualquier cosa. Ah, no, este no es mi LinkedIn. Estoy en otro LinkedIn. Ese es mi LinkedIn, solo con la misma foto. Ya me agregan porque quiere llegar a los 5.000 seguidores. Ya chicos, los dejo, que estén bien. Muchas gracias, Ana. Y cualquier cosa, estamos en contacto por el correo, por el LinkedIn o lo que sea. Chao, chao.